versículos del 1 al 12. Aquí hay una historia impresionante, impactante, tremenda historia. Es una historia muy reveladora que vamos a ver hoy. Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Ya todos estamos ahí. Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, nuestro Dios eterno, glorioso y majestuoso Rey, el que damos toda gloria y honor. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y precioso Espíritu que ha dado a la iglesia. Amén. Y mire lo que dice la Escritura y lea con entendimiento. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era llevado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pueden tomar asiento. El tema que vamos a tocar en esta noche lleva por título: el problema más grande del hombre. El problema más grande del hombre. Y cuando digo del hombre estoy hablando del ser humano, hombre y mujer. Amén. Ahora, como esta historia es una historia que gira en torno a un hombre, a un paralítico, primero quisiera que hiciéramos un ejercicio de imaginación. Mira, a veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que cuando leemos la Biblia es como ver las cosas en el tiempo de hoy, y tenemos que mirarlas en el tiempo en que pasaron. Mirar un paralítico en el día de hoy es muy diferente a ver un paralítico en el tiempo del Señor Jesús. Y quisiera que usted imagine hoy la vida de este paralítico. Este paralítico no es como los paralíticos que hay hoy, o aquellas personas que están postradas, cuadraplégicas, que no pueden caminar. Mire, este hombre de la historia era un hombre que no tenía la más mínima posibilidad de encontrar a alguien que viniera y le sanara un poco sus dolores.
Él no podía encontrar medicina que tratara de aliviarle. Él no podía tener ni siquiera la esperanza de encontrar un fisioterapeuta que hiciera algo en su cuerpo y tratara de aliviar un poco el problema que él tenía. Este hombre no tenía ni siquiera la capacidad y no había tampoco la forma de ir a una farmacia, de que le aplicaran analgésicos, de que le colocaran algo que calmara por un poco los dolores que él tuviera. Este hombre no tenía la capacidad, ni existía en la época la forma, la manera de que él tuviera acceso a una cómoda silla de ruedas para transportarlo, como pasa en nuestros tiempos. Este hombre, desde la mañana hasta la noche, si nadie se condolía de él, desde el despertar hasta el irse a dormir, lo único que él podía hacer era mirar al techo, a menos que alguien lo cambiara de posición. Este es el paralítico del que habla esta historia. Era un hombre que no podía valerse por sí mismo. Era un hombre que no podía hacer nada por él. Era un hombre que estaba completamente en las manos de los demás. Imagínenselo. Era un hombre plena y completamente dependiente de las personas. Yo en solo pensar en esta historia me hago una idea. Hay veces a uno le rasca la espalda y tan difícil cuando uno no alcanza, ¿verdad? Este hombre no tenía ni siquiera la capacidad de él rascarse la espalda. Él no tenía la capacidad de suplir él mismo ni siquiera sus propias necesidades fisiológicas. Completamente dependiente de los demás. Completamente dependiente. Pero imagínense, tremendo lo que le está pasando a este hombre, y llevaba día tras día, tras día y tras día y tras día en la misma situación. El despertar de este hombre cada mañana era una angustia constante y continua. Solo imagínese usted ahí donde está. Imagínese usted ese estado. Imagínese usted estar en ese estado que estaba este hombre, sin toda la tecnología que hay hoy, solo postrado en una camilla, completamente, continuamente, en el mismo lugar. Él estaba en un aislamiento, tirado en el suelo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Tremenda la condición de este hombre. Solo trate de imaginarlo un poco. Hasta las necesidades más mínimas él no las podía hacer por sí mismo. Bañarse, ni siquiera eso podía hacer. Y si miramos la vida de este hombre, vemos, definitivamente él no podía hacer absolutamente nada por él mismo. Alguien describe la condición de este hombre, de este paralítico, con las siguientes palabras. Escuche: dependencia, humillación, confinamiento. Así era que él vivía. En dependencia, confinación, confinado en un lugar, y en una humillación constante y continua. Así vivía él. Tremendo. ¿Cuántos pueden tener la disposición de ayudarle a un hombre en estas condiciones a diario? Día tras día, mes tras mes y año tras año, sin cansarse. Es una situación aterradora. Miren las personas que son dependientes hoy. Pero al menos hay muchas maneras, hay muchos métodos, muchas cosas que le pueden ser de ayuda. Este hombre no tenía ninguna. Era un sufrimiento constante y continuo. Siempre, siempre, siempre él estaba siendo ayudado por alguien. La vida de este hombre era aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación, todos los días de su vida. ¿Se lo imagina? ¿Se puede imaginar
¿Cuál era el problema de este hombre? El problema de este hombre era completamente evidente, era paralítico. Ahora, si este hombre hubiera escuchado la pregunta que yo les acabé de hacer al principio, ¿qué creen ustedes que él hubiera dicho? Mi mayor problema es que no puedo andar, no me puedo mover, no puedo hacer nada por mí mismo. Ese es mi mayor problema, si tan solo pudiera caminar. Si ustedes y yo miramos, es el problema más grande que este hombre tiene en este momento. Y solamente imagínense esto, la condición de este hombre, y de repente viene una noticia a sus oídos. Un hombre llamado Jesús llegó a la ciudad. Y él empieza a escuchar todas las noticias de lo que Jesús hizo. Y es probable que alguien le haya contado del milagro que nosotros vimos en Marcos capítulo 1. Él sanó a un leproso con solo decirle, quiero. Con solo decirle, quiero. Y este paralítico oye la voz, oye que Jesús acaba de llegar a la ciudad. Por primera vez en años, este hombre ve una luz de esperanza para su problema. Por primera vez, este hombre puede advertir y decir, por fin tengo una luz de esperanza para levantarme de esta condición. Este hombre empezó a ver una oportunidad más. Estoy seguro que a este hombre debieron haberle compartido de milagro tras milagro y tras milagro que el Señor hizo. Solo imagínese a este paralítico en esta condición, escuchando todo lo que el Señor Jesús podía hacer. Una luz de esperanza. Ahora, este paralítico no podía acercarse a Jesús por sí mismo. Este paralítico necesitaba que alguien lo llevara, y él contaba con 4 amigos fieles que lo pudieran conducir, que fueran capaces de llevarlo hasta donde Jesús. Así que estos 4 hombres ponen en marcha el plan para llevar al paralítico a la presencia de Jesús. ¿Se lo imagina? Es que solamente póngase en ese lugar, empiece a usar su imaginación y visualícelo. Está el paralítico tirado en un lugar, corre la voz, Jesús está en una casa, hay grandes multitudes, está sanando a personas. Este paralítico sabe que Jesús está allí y que puede sanarlo a él. Los 4 hombres vienen, le cuentan y lo levantan y se lo llevan en la camilla y van corriendo hacia donde Jesús. Tremendo, impactante. Pero al llegar a la casa, se encuentran con una gran muralla de gente. Y no podían entrar ni llevarlo donde Jesús. Pero ellos fueron persistentes. No se quedaron allí. Ellos tenían la plena decisión de llevar a este paralítico a los pies de Jesús. Y no se quedaron allí. Y lo hicieron de la única manera posible, por el techo. Subieron por el techo. Ahora, hay que entender esto. Las casas en la época del Señor Jesucristo no eran como las de nosotros hoy. No era un techo como este. Porque para entrar aquí por el techo el trabajo sería arduo. Habría que utilizar muchas herramientas fuertes y poderosas para abrir un hueco aquí y bajar un paralítico. Las casas en aquella época eran unas casas que tenían unas especies de terrazas y los techos eran cubiertos por paja, por unas bases de barro. Y de repente estos hombres están arriba del techo, suben, no sabemos cómo hicieron para subir al paralítico, pero lo llevaron hasta el techo. Y de repente, imagínense esto, está el Señor Jesucristo, dice el pasaje, predicando la palabra. Y Él está predicando la escritura y de repente, vamos a suponer, estamos aquí predicando la palabra y empezamos a ver una nube de polvo que empieza a caer. Usted se imagina, nos imaginamos el pastor Ignacio salir a un lugar, a una casa a predicar, y mientras que está predicando empieza a ver que el techo empieza a sonar y empieza a caerle tierra en la cabeza. Y empieza a caer polvo y él empieza a decir, ¿qué pasó aquí?
Yo me imagino esto, ¿qué haría uno predicando en un lugar y que de repente empiece a caerle tierra o polvo de arriba y empieza el techo a abrirse? Entienda, no había nadie por debajo que contuviera lo que estaban moviendo arriba. Yo creo que nosotros lo primero que diríamos es: por favor, paren a esta gente y déjenme predicar. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Ustedes se imaginan esta escena: empieza a descubrirse el techo, cae mucho polvo, cae basura, el Señor probablemente se corre, mira hacia arriba y toda la gente que estaba dentro, atónita, levanta los ojos al cielo, al techo, y el Señor también, y lo único que ven son 4 cabezas mirando hacia abajo. 4 rostros mirando hacia abajo. Y estos hombres empiezan a bajar al paralítico. Quisiera hacer un paréntesis aquí. El pasaje comienza hablándonos de que el Señor Jesucristo llegó a la ciudad nuevamente. Se corrió la voz de que Él había llegado, que estaba en la casa. Impactante, tremendo. Y dice que cuando se corrió la voz, se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. No sabemos qué tan grande era la casa, pero dice que eran muchos. Probablemente la casa era grande. Se juntaron muchos. Y no cabían ni siquiera a la puerta. Y Él predicaba la palabra. Y quisiera dar 2 cosas aquí para que usted reflexione un poco. Entonces Jesús otra vez, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Le quiero hacer una pregunta: cuando la gente lo vea a usted, ¿se da cuenta que Jesús está en esa casa, en usted? La gente que lo conoce, su familia, sus amigos, los hermanos de la iglesia, ¿pueden darse cuenta de que Jesús está en usted? Que usted es la casa donde Jesús habita. Usted da un testimonio de tal manera que la gente puede decir: oiga, esta persona es diferente, Jesús está ahí. ¿Pueden testificar sus familiares y amigos que verdaderamente Jesús vive en usted? Ellos pueden decir con toda seguridad: ella, este muchacho, ella, esta señora, ella, este hombre, son diferentes, ellos tienen algo distinto. O usted es como todo el mundo, que no tiene una diferencia con el mundo, que a usted lo ven y todo lo que usted hace es similar a lo que hace todo el mundo en la calle, y no hay una diferencia entre usted y el mundano. ¿Verdaderamente usted puede mostrar que Jesús habita en usted? Dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Cuando usted predica el evangelio, cuando usted comparte, cuando usted evangeliza, cuando usted le habla a los demás, la gente viene, le atiende y escucha, porque usted trae un mensaje que no es suyo, sino porque verdaderamente es la palabra de Dios que está impactando los corazones de los demás. O simplemente ven a un religioso más hablando de la Biblia. Tremendo. Bueno reflexionar en esto. Pero sigue diciendo: entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y reflexionen esto: ¿quién es usted en este momento? En este enero de 2019, ¿usted es uno de esos 4 que está ayudando a sus amigos a venir a Jesús? ¿Usted es uno de aquellos que está haciendo esa labor y está viendo esos paralíticos que no conocen de Cristo, sus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos? Usted está haciendo esa misma labor de los 4, está haciendo hasta lo imposible por llevar esos paralíticos a los pies de Jesús. ¿O usted es uno de aquellos indolentes, insensibles, que solo señalan?
y cuestiona al pecador, pero no les ayuda a venir a Cristo. ¿Quién es usted hoy? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Uno de esos 4? ¿O es uno de aquellos de la multitud que no dejaba llegar al paralítico a los pies de Jesús? ¿Qué debió haber hecho la multitud cuando ellos venían con la camilla y el paralítico? Abrir espacio. No lo hicieron. Ellos, en vez de permitir que el paralítico llegara a Jesús, se convirtieron en una barrera, en un tropiezo. ¿Usted es del tropiezo o usted es de los 4 que lleva a sus conocidos y familiares a los pies de Jesús? ¿Quién es usted hoy? ¿Cómo está actuando usted hoy como cristiano? Es impactante lo que ellos hicieron. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene esa fe? Cuando usted le habla a las personas de Cristo, ¿usted lo hace con fe? Convencido de que cada palabra que usted va a decir va a convertir, va a impactar, va a llenar, va a atraerlos a ellos, no a usted ni a la iglesia ni a una religión, sino a los pies de Cristo. ¿Cuántos hijos que no conocen al Señor? ¿Usted verdaderamente tiene a Cristo? ¿Usted verdaderamente lo está mostrando? ¿Usted verdaderamente está mostrando esa fe para que sus hijos vengan a los pies de Jesús? ¿Qué clase de cristianismo usted está viviendo? ¿Qué clase de fe está mostrando? ¿Verdaderamente está entendiendo cuál es el problema más grande de sus hijos? ¿De sus familiares? ¿De sus amigos? ¿De sus vecinos? Este paralítico tenía un gran problema y era que no podía moverse, no podía valerse por sí mismo. Y estos amigos tomaron la determinación de llevarlo a los pies de Jesús. Pero este no era el problema más grande del paralítico. El problema mayor de este paralítico no era que fuese paralítico. Y el Señor nos lo muestra con mucha claridad aquí. El Señor está predicando la palabra con mucha tranquilidad. Está tranquilo, compartiendo del mensaje. Y rompen el techo y lo llenan de basura. Tremendo. Y los 4 hombres se asoman y lo miran hacia abajo. Y el Señor no los señala ni los tacha como personas imprudentes. ¿Sabe por qué? Porque en vez de verlos como un grupo de necios interrumpiendo una predicación, Él los vio como hombres que tenían mucha fe. ¿En verdad usted tiene fe? ¿En verdad usted está teniendo esa fe que transforme y que cambie y que renueve a aquellos que usted más ama y conoce que no han querido venir a los pies de Cristo? Evalúense. Solo evalúense. Ahora, estos hombres no tenían una fe cualquiera. No. Ellos tenían fe en el Señor Jesucristo, no en otra cosa. Ellos llevaron al paralítico a la persona adecuada. Hay muchos que invitan a las personas a venir a las iglesias. Hay muchos que invitan a las personas a venir a una religión. No, nosotros necesitamos invitar a las personas pecadoras a venir a conocer a Jesús de manera personal, a tener comunión con Él. No a tener comunión con una religión, no a ser religiosos, a ser cristianos genuinos y verdaderos. Entonces estos hombres descubren el techo, bajan el paralítico y toda la gente está así, anonadada, expectante, y ven bajar el cuerpo a los pies de Jesús. En ese momento hay un silencio completamente sepulcral. Yo creo que hasta los zancudos hubieran escuchado si pasaran. Total silencio.
Todas las miradas estaban puestas sobre Jesús y el paralítico. Yo me imagino a la gente haciendo esto y diciendo, ya lo va a parar de ahí, ya lo va a levantar. Todo el mundo expectante. Me imagino los 4 amigos desde arriba diciendo, lo logramos, ya está. Enseguida lo levanta. Estoy seguro que no se movieron del techo, esperando, ahí, expectantes, diciendo, por fin vamos a ver cómo nuestro amigo se levanta. Tremendo. Todos los ojos estaban puestos sobre el Señor y el paralítico. Pero el Señor, en vez de hacer lo que todos esperaban, se dirige a este hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Solo imagínense la reacción de la gente. Un paralítico, años en esa misma situación, 4 amigos lo llevan y hacen hasta lo imposible por llevarlo a los pies de Jesús. Lo colocan al fin frente a él y todos esperan que él diga, levántate de ahí. Y lo que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Recuerde, él sigue siendo paralítico. Él aún no se ha movido de ahí. Usted y yo ya conocemos la historia, pero imagínese aquellos que no conocían la historia. En ese instante, yo me imagino los 4 amigos, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasó? A esto no fue que lo trajimos. Yo me imagino ellos pensando, pero es que la idea era que se levantara de la camilla. Y él solo le está diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Se puede imaginar cuál fue la sorpresa de la gente, su reacción a las palabras del Señor Jesucristo? Este hombre sigue siendo paralítico, está en la misma condición, no puede moverse. Tremendo. En la misma condición en que había llegado, así se encontraba. Pero el Señor le dice, en el pasaje paralelo de Mateo, es un poco más completo, y el Señor le dice algo como, hijo, te tengo una buena noticia. Tú tienes toda la razón del mundo para cobrar ánimo y para alegrarte, porque ahora no puedes moverte, pero ya tus pecados te son perdonados. ¿Se imagina eso? Ahora tienes la mejor bendición del mundo, porque todos los pecados que has cometido durante toda tu vida, hoy te son perdonados. Escuchen, para todos en ese momento, en esa casa, era evidente que el mayor problema de este paralítico era ese, su parálisis. No podía caminar, no podía moverse, no podía valerse por sí mismo, él estaba completamente inmóvil. Ese era el diagnóstico de la gente y aún del paralítico, pero no era el diagnóstico de Jesús. El Señor Jesucristo no pensó de esa manera, el diagnóstico del Señor era completamente diferente. El Señor sabía cuál era el problema más urgente de este hombre. Y ese es el problema en la actualidad de hoy. Todos aquellos que se dicen cristianos todavía no han entendido cuál es su mayor problema, aunque hablan de él. El mayor problema de este hombre no era su parálisis, era su pecado. Era el pecado, esa cuenta que todo ser humano tiene pendiente para con Dios. Porque todos cuando pecamos, pecamos contra Dios mismo. Tremendo. Y cuando yo hablo de pecado no me refiero solamente a esas cosas malas que usted y yo podemos hacer, que asociamos con la palabra pecado, como robar, mentir, fornicar, en fin. La lista es completamente larga. ¿Todas estas cosas son pecaminosas? Claro que sí. Pero todas estas acciones surgen de una sola fuente. Una fuente común. Es tremendo. Hay un gran pecado que es la madre de todos los pecados.
El hombre quiere vivir o ha decidido vivir a espaldas de Dios. El hombre ha tomado la decisión de hacer su propia voluntad. Yo vivo como quiero, yo hago lo que quiero, yo voy donde quiero, yo pienso lo que quiero. Ese es el pecado del hombre. Pretender vivir una vida como si Dios no existiera. Eso fue lo que pasó en el Edén. El hombre tomó una decisión errónea, equivocada, que lo condujo a darle la espalda a Dios, a desobedecer a Dios. Y de ahí en adelante, toda la raza humana ha tomado la decisión de vivir como si Dios no existiera, haciendo su propia voluntad. Ese es el mayor pecado, el querer hacer mi propia voluntad por encima de la de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor problema hoy? Que así hay muchos cristianos hoy. Quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Y todo el mundo quiere hablar acerca, es que tenemos libre albedrío. ¿Dónde está el libre albedrío en el cristiano? No existe. Libre albedrío no hay para el cristiano. Usted llega a Cristo y hace o la voluntad de Dios o la voluntad de Dios, porque si hace la suya, usted deja de ser cristiano. Bueno, no es cristiano. El libre albedrío muere cuando usted llega a Cristo. No hay tal cosa como ese libre albedrío para el cristiano. El cristiano llega a someterse a la simple, santa voluntad de su Dios, o no se somete y no es cristiano. Si usted y yo no nos sometemos a su soberanía, no hacemos su voluntad conforme a la Escritura, no hay cristianismo, mi hermano. La vida cristiana no es hacer lo que yo creo que debo hacer. Es que a mí me parece que esto es así. Es que yo creo que esto está bien. ¡No! Usted quiere saber si lo que hace, lo que vive está bien. Venga aquí. No a la iglesia, venga a la Biblia. Este libro es el que a usted le dice si su noviazgo es conforme a la voluntad de Dios, si su matrimonio es conforme a la voluntad de Dios, si su vida cristiana es conforme a la voluntad de Dios, si el trabajo que haces en tu empresa es conforme a la voluntad de Dios, si lo que haces dentro de la iglesia, si el ministerio que tienes, si toda tu vida y tus pensamientos son conforme a la voluntad del soberano Dios. Está en la Escritura, no en lo que pienses, ni en lo que te parezca, es en lo que diga Dios. El Señor aquí tomó su propia determinación, mientras que los hombres tenían otra visión. El mayor problema del ser humano es el pecado. Y el pecado es esa libre decisión de hacer mi voluntad por encima de la de Dios. Oiga, y eso sí que se ve hoy. Bastante. Me da tristeza porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos pastores conocidos últimamente. ¿Sabe qué es lo que más abunda en las iglesias hoy? Falta de temor de Dios. Mucha gente dando un mal testimonio y subido en los altares, cantando, tocando, predicando y muchos hasta pastoreando, dando mal testimonio, haciendo que el Evangelio y Cristo sean una vergüenza para los de afuera y hasta para los de la misma iglesia. Teniendo una vida reprochable, haciendo cosas que no son, haciendo que las personas hablen mal de ellos y los tienen subidos en los altares. He hablado con pastores que me dicen, hermano, tuve que hacer esto con fulano. Un hermano, un pastor en estos días, estuvimos conversando y tuvo que prescindir del grupo de alabanza de su iglesia. Porque estaban dando mal testimonio, actuando mal. Uno de los predicadores andaba para arriba, para abajo, con la novia, abrazado, besándose, y era un predicador de la iglesia y no casado, y le dijo, no predica más en la iglesia. Porque no hay temor, no hay reverencia. Se les ha olvidado lo que la Escritura enseña. Perdieron su dirección, perdieron el verdadero valor de ser cristiano. ¿Por qué? Porque no han entendido que su mayor problema es ese, querer hacer su propia voluntad por encima de la de Dios. Tremendo.
¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? ¿No matar? ¿No adulterar? ¿Cuál es? Mira, hay mucha gente que dice, hombre, yo no le hago mal a nadie. Hombre, yo trato de cumplir todos los mandamientos. Pero el mandamiento más importante de toda la Biblia, y yo le hago una pregunta, ¿acaso usted lo cumple? Y amarás a Jehová tu Dios. Y hay muchos que amarás a tu trabajo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, tu ministerio, tu casa, tu trabajo, tus hijos, tus nietos. Ese no es el mandamiento que dice aquí en la Escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En una sola palabra, con todo. ¿Quién de nosotros hace esto? ¿Quién? ¿Cuántas cosas usted deja de hacer por un hijo, por un esposo, por una esposa? Pero ¿cuántas cosas usted es capaz de dejar de hacer por el Señor? ¿Cuántas personas son capaces de permitir cualquier cosa dentro de su casa? Pero ¿cuántos son capaces de permitir que Dios transforme su casa? Tremendo. Este es el mandamiento primordial en la Escritura. Y este es el pecado del hombre. ¿Cuál? No amar a Dios. Es que no puedo estar yendo a la iglesia, tengo mucho trabajo. Muy bien, ven el domingo, oh sí. Y el patrón dice, ¿quién se quiere quedar a trabajar hoy y le voy a pagar el triple? Señor, qué bendición, esto es para mí. Y entonces no voy a la iglesia porque el Señor me dio una bendición. Hoy me pagan triple, mañana domingo me pagan triple. Señor, tú sabes. Sí, yo sé que eres un sinvergüenza. Y discúlpeme la expresión. Prefiero lo de esta tierra al Señor. Es tremendo. Y así hay muchos hoy en la iglesia. Mira, a mí me llama mucho la atención que el Señor le diga a este paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Piensa en esto. ¿Este paralítico podía robar? ¿Podía matar? ¿Podía adulterar? Pero él le dice, tus pecados te son perdonados. Pero este hombre no podía hacer prácticamente nada. Pero sí podía pecar. Y pecaba. Él podía pecar y pecaba. Escuchen, este es el problema más urgente. Este es nuestro problema más urgente. El pecar. Y para nosotros el pecar, aún sabiendo que es así, y lo hacemos, es violentar la santidad de Dios. Usted se imagina cuántas veces este hombre probablemente había soñado con la posibilidad de poder caminar. ¿Cuántas veces este hombre pudo haber pensado que era la solución a todos sus problemas? Este hombre pudo haber pensado, si tan solo pudiera valerme por mí mismo, ir donde yo quiera, cuando yo quiera, hacer lo que yo quiera. Yo sería el hombre más feliz de la tierra y creo que nunca me volvería a quejar por nada. Sería así. A nosotros el Señor nos concede hoy un milagro y ya estamos quejándonos porque nos falta el otro. Tremendo. Si tan solo pudiera caminar. Tremendo. Pero el Señor lo veía de otra forma. Mire, si el Señor lo hubiera sanado de su parálisis, solamente estaba dejando a este hombre en la peor, en la terrible condición más aterradora de la vida. Le hubiera resuelto un problema, pero el mayor de sus problemas no.
¿Qué se hubiera ganado este hombre con dejar su parálisis e irse al infierno? ¿De qué le hubiera servido? El Señor no pensó en eso. Y lamentablemente esa es la ilusión de muchas personas hoy. Hay un si tan solo en cada corazón humano hoy. Cada persona tiene un si tan solo en su corazón. Si tan solo sanara de esta enfermedad. Si tan solo hubiera alguien que me amara verdaderamente. Si tan solo tuviera un buen matrimonio, yo sería feliz. Tremendo. Si tan solo tuviera trabajo, bueno, o tuviera un muy buen trabajo y ganara muy buen dinero. Si tan solo tuviera mucho dinero. Escuché un pastor que dijo esta frase y me llamó mucho la atención. Él decía que alguien dijo esto: yo no quiero cosas grandes. Yo sé que en la vida la felicidad viene por cosas pequeñas, una pequeña mansión, un pequeño yate. Cosas pequeñas, yo no aspiro a cosas grandes. Yo no aspiro a mucho. Si tan solo mis hijos fueran obedientes. Si tan solo, y usted puede agregar una gran lista a ese si tan solo, cada persona podría agregar una lista de ese si tan solo en su corazón. Y yo podría decir: si tan solo te acercaras a Jesús de corazón en arrepentimiento y fe a solucionar el problema que tienes con la justicia de Dios, entonces si tan solo hicieras eso, tendrías la salvación y la mejor bendición del mundo. Pero muchos no piensan así. Muchos tienen muchas expectativas en esta tierra. Y vuelvo, le voy a decir, no es malo que usted desee ser un profesional, tener futuro y muchas cosas, pero de la mano del Señor, no sin Él. Dios no quiere hijos mediocres, de eso sí estoy seguro. Él no quiere hijos mediocres y mucho menos ignorantes. El que tiene la capacidad y la posibilidad, incluso dada por Dios, para ser un profesional, séalo, pero aferrado de la mano de Dios. Aferrado de la mano de Dios. Pero muchos se aferran de todas las visiones, de todas las expectativas, de todos sus planes y proyectos, y dejan al Señor fuera de la ecuación. En alguna ocasión algo pasó con un joven así. Este era un joven muy talentoso. Era un muy buen estudiante desde la primaria, la secundaria, y él fue avanzando, llegó a la universidad y tenía grandes planes. Y él tomó una decisión: ser alguien en la vida, ser un profesional. Él se dedicó a capacitarse, a estudiar, se aisló de muchas cosas, de diversión, de amigos, y solo se dedicó a lograr la meta que él tenía: ser un profesional. Cuando ya estaba terminando su carrera universitaria, este joven empezó a sentirse mal y ya tenía unas muy excelentes propuestas laborales y ya tenía su futuro asegurado. Y este joven fue al médico con tan solo 21 años. Y fue al médico, y cuando le hicieron unos exámenes, el joven tenía una enfermedad terminal en la cual le dieron unos cuantos meses de vida. ¿Dónde quedaron sus planes? ¿Dónde quedaron sus aspiraciones? ¿Dónde? Porque él tomó la decisión de hacer todo en su anhelo, en su deseo, sin la mano de Dios. ¿Se lo puede imaginar? ¿Cuáles son sus aspiraciones hoy? ¿A qué aspira usted hoy? Es tremendo. Sea lo que sea, si usted y yo decidimos poner cualquier cosa en ese si tan solo, sea lo que sea, estamos completamente equivocados. Si pensamos que podemos tener cualquiera de aquellas cosas de esta tierra y ser completamente felices. La felicidad no está en las cosas terrenales.
Porque mire, lo que podemos ver aquí es que el Señor no le dio al paralítico lo que el paralítico quería, sino lo que necesitaba. Y voy a parar aquí porque quiero continuar la próxima semana, pero quiero que usted reflexione en esto. El paralítico no recibió lo que quería, el Señor le dio lo que el paralítico necesitaba. Y quiero que usted reflexione hoy. ¿Usted le está pidiendo al Señor lo que usted quiere o lo que necesita? ¿Usted está tratando de vivir en su voluntad o en la voluntad de Dios? ¿Usted está siendo un cristiano sometido a la soberanía de Dios o a la suya propia? ¿Usted verdaderamente entiende cuál es el mayor problema que tiene? El problema más grande que usted y yo tenemos es el pecado, y hay que despojarnos de él. Como hijos, comportémonos. Si decimos ser hijos, comportémonos como hijos de Dios. Reflexione en esto, y con la ayuda del Señor seguiremos tocando lo que el Señor quiere de aquí en adelante. Amén. Voy a pedirle un favor. Vamos a orar por la palabra, y cuando termine de orar por la palabra no se vaya, que quiero hacer otra oración. Así que le voy a pedir que primero oremos por la palabra, y luego quiero hacer otra oración, y ya luego le digo de qué se trata. ¿Se acuerda lo que pasó en estos días en Bogotá? Ajá. ¿Cuántos muertos? ¿Catástrofes? ¿Cuántas cosas? Sí. Me hacían memoria ahorita de un mensaje que predicó el pastor Jordi. Escuche, de repente van a pasar todas las cosas. Por eso, si usted no soluciona su mayor problema, que es con el pecado, de repente ha de venir el Señor. De repente vendrá la muerte y te visitará. De repente pasarán muchas cosas. ¿Y dónde van a quedar todos tus sueños y anhelos? Vamos a orar al Señor, y que el Señor nos ayude a continuar adelante para la gloria de Dios. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos una vez más, dándote la gloria, la honra y la alabanza, y dándote gracias, Señor y Dios, por el mensaje de tu palabra hoy. Por favor, condúcenos a reflexionar, a meditar, a tener en cuenta lo que tú nos estás diciendo hoy, Señor. Amado Dios, hay tantas cosas en este texto. Ayúdanos, Padre Santo, a ser aquellos de corazón sensible, aquellos que miren, Señor, la necesidad, aquellos paralíticos que hacen parte de nuestra familia, vecinos, amigos y demás, y nosotros conducirlos a tus pies para que tú, Señor, hagas esa obra en ellos, para que tú quites ese problema que ellos tienen, el problema con el pecado. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, sobre todo a esperar lo que necesitamos y no lo que queremos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a ponerla en práctica, a vivir un cristianismo genuino y verdadero, y a tener una fe plena y completa solamente en ti, Señor. Llévanos de tu mano, condúcenos a reflexionar, condúcenos a ser cristianos genuinos y verdaderos. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, que al salir de este lugar recordemos que tu presencia sigue con nosotros, que seamos conscientes de que tú estás ahí constante y continuamente, y que podamos ser unos instrumentos en tus manos para bendecir a otros, para que te conozcan y vivan para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Señor. Y antes de que salga, quiero que como iglesia hagamos una oración, y yo quiero pedirle al hermano Alfonso, pastor Ignacio, que pasen aquí. Yo quiero que oremos por el pastor. Pocas veces la iglesia se acuerda de que la iglesia tiene un pastor, y que los pastores no son superhéroes. Venga, pastor, don Alfonso. Un pastor no es un superhéroe. Es un hombre de carne y hueso que se equivoca. Es un hombre de carne y hueso que se enferma, que es débil, y que todos, sin importar si es pastor o no, necesita ser fortalecido. Y yo quiero que oremos por él.
Porque a veces nosotros solo miramos la persona y no miramos lo que la persona vive a diario. Así que vamos a orar, para que sea el Señor en su gracia, en su soberanía, que lo continúe guiando, llevando de la mano y que le ayude en todo lo que Él necesita. Si usted se cree cristiano, ore con un corazón sincero, porque es para la gloria de Dios. Amén. Amado Dios, como iglesia estamos reunidos en este lugar hoy, presentando la vida de tu siervo, Señor. Señor, te ha placido colocarlo en este lugar. Queremos orar por él. Queremos clamar a ti, Señor, para que en tu gracia soberana tu Espíritu Santo continúe ministrando a su vida. Señor, síguelo capacitando, síguelo formando, síguelo levantando. Dios mío, ayúdale para que Él pueda ser el pastor que tú quieres que Él sea para ti en este lugar. Que Él pueda hacer la labor que tú le has encomendado, Señor, a tu manera, bajo tu voluntad, bajo tu soberanía, bajo tu señorío. Llénalo cada día más de tu gracia y de tu presencia y de tu misericordia. Que seas tú, oh Dios mío, respaldándolo en todo momento y en todo lugar. Que seas tú bendiciéndolo, Señor, en su vida espiritual, para que cada día crezca y pueda ser instrumento en tus manos para que la iglesia crezca. Bendícelo en su vida económica, para que tú le suplas todas sus necesidades que Él tiene, Señor. Bendícelo, Señor, en su vida material, para que las posesiones que Él necesite, tú se las proveas conforme a tu gracia y favor. Bendícelo en su vida física, Señor. Padre, pasa tu mano poderosa sobre este cuerpo, Señor, que se debilita, que es un cuerpo de carne. Pasa tu mano, Dios mío, de sanidad sobre este cuerpo, Señor. Toda enfermedad, todo lo que quiera venir a atacarlo a Él, Señor, clamamos para que en tu gracia, en tu poder y en tu misericordia seas tú, Señor, trayendo, Padre Santo, alivio a su cuerpo. Dios mío, yo te ruego en compañía de la iglesia, así mismo como al paralítico le diste no lo que quería, sino lo que necesitaba. Bendícelo a él y dale todo lo que él necesita para seguir adelante en este caminar cristiano, y que él pueda vivir para tu gloria y para tu honra. Abre las puertas que él necesite, instrúyelo y guíalo en el caminar diario, para que él pueda dar testimonio de que tú eres un Dios grande, poderoso, que tú sanas, que tú suples, que tú provees, que tú bendices, y que Él pueda seguir declarando que vienes pronto para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, como iglesia clamamos a ti, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.